El perdón y la filosofía. Un ensayo de Jorge Iván Rodríguez Peña. Introducción. Comillas. Los guerreros de mi pueblo me infundieron la fuerza para ser vencido, ya que únicamente los vencidos mueren de verdad por sus ideas, y precisamente por eso a comportarme como un vencedor. Aprendí a leer la historia de modo diferente por las huellas que dejaban las herraduras de los caballos. Esas huellas dicen que en la quietud que sigue a la batalla hay una flecha que no ha caído todavía, una herida que no sangra bastante y se oye un relincho que la espuma del bocado no ha sofocado. En la boca siento una mezcla de sabores. Los guerreros de mi pueblo a caballo consiguieron el camino sin desviarse, fueran cuales fueran los avatares de los tiempos. Así mi pueblo se cruzó con la historia, de la misma manera que no se puede pasar de una orilla a otra sin atravesar el río. Los pastores de mi pueblo me infundieron la fuerza para honrar las estaciones del año y tampoco he cesado de buscar a los comerciantes. Siendo niño sentí fascinación por el mostrador. Me sentaba encogido en la escalera de piedra y miraba por la ventana, o me quedaba las horas muertas dentro. La medra era oscura, estaba aceitosa o llena de migajas, y sobre ella las manos se extendían para coger los billetes arrugados y la mercancía se alisaba, palpaba o tasaba una frontera que no se encuentra en ningún mapa, por la cual podían pasar los apetitos irrefrenables o los fantasmas, pero los hombres jamás, igual que por las orillas del Aqueronte. Bosganian, 2010. El siglo XX es un siglo que se ha caracterizado por el gran auge y avance de la técnica, cuyo objetivo principal es hacer que la vida humana sea más sencilla, más fácil de vivir. Un siglo en el que una parte importante de los seres humanos tuvo la convicción de que el conocimiento iba a aflorar en su máximo esplendor, que la racionalidad como parte del humanismo marcaría el derrotero y los designios de la humanidad, y a partir de esta se suplirían tanto las necesidades materiales como intelectuales, ya que los sistemas de pensamiento serían suficientes para este propósito. Por otra parte, las dos guerras mundiales, la guerra de Vietnam, el enfrentamiento oeste-oeste y un sinnúmero de conflictos en el mundo han mostrado a la racionalización utilizada en su más estricto sentido como avance tecnológico, haciendo que el asesinato en masa y los métodos de tortura se diversificaran y fueran mucho más eficientes. La técnica no ha mejorado la condición humana, no ha hecho humanidad, por el contrario, se ha convertido en un instrumento de aniquilación y violencia. Los seres humanos no hemos aprendido a vivir ni a humanizar los conflictos en los cuales nos encontramos inmersos. En este panorama de guerras y destrucción, los genocidios y masacres surgen al perdón como elemento de regulación existencial de las relaciones humanas, como aquel que tiene la posibilidad de reconstruir las relaciones personales, sociales y políticas
que han sido resquebrajadas, conciliando y rearmándonos como humanidad. Pero el papel que desempeña el perdón no puede ser visto de forma unidimensional. Por el contrario, posee múltiples dimensiones de ser pensado, de ser ejercido, aunque es importante aclarar que el asunto del perdón está presente en nuestra vida cotidiana y no solo en las terribles violaciones a los derechos humanos. Su posibilidad encierra una imposibilidad. No vale la pena perdonar lo imperdonable. Y entonces, ¿cómo se disuelve esta dialéctica del perdón? Una respuesta está en la diferencia de lo posible frente a un otro que se disuelve en lo imposible de un acto imperdonable. Quizás también se pueda decir de un actuar que va desde una escala de valores morales. Desde lo imposible e imperdonable no existe la posibilidad de hacer justicia sobre el crimen y a la vez la víctima no perdona. Pasando por lo posible perdonable, se hace justicia y la víctima perdona. Y terminando en lo posible imperdonable, se hace justicia, pero la víctima decide no perdonar al victimario. El perdón es un problema real, un problema sobre el que la religión, la política, el derecho, las ciencias sociales, la psicología, la pedagogía y la filosofía han hecho frente desde diversas perspectivas, iniciando en el ámbito espiritual, pasando por un andamiaje teórico y terminando en la diversidad de maneras de llevarlo a la práctica. La filosofía cumple aquí un papel central, encontrando un campo de acción, puesto que establece un puente entre la incondicionalidad de un perdón teórico, perdonando lo imperdonable, y la condicionalidad de un perdón práctico, que busca reunir las condiciones necesarias para poder otorgar un justo perdón. La multidimensionalidad del perdón genera una ganancia para la filosofía, pues nos introduce en diferentes escenarios del ejercicio filosófico, desentrañando la filosofía desde el hacer, mostrando cómo surge en nuestros campos para hacerse filosofía. Es decir, a partir del perdón es posible hacer filosofía, evitando caer en una filosofía del perdón. Pero además este devenir está en la situabilidad de las relaciones sociales, en donde se construye realmente la escala de valores del grupo social a partir de las relaciones que le son propias. La flexibilidad de esta escala de valores a través de juicios basados en la legitimidad social no es válido si no se tiene conciencia de la dialéctica implicada en la legitimación de la misma como superestructura social que se imprima en la legalidad del Estado, gradación de la causa y la consecuencia a través de supremas valoraciones subjetivas, sin disolver realmente el problema que vincula la legalidad con la legitimidad en un plano que regule las diferencias entre los diversos agentes sociales, culturales, institucionales, etcétera, que hacen parte de una sociedad. Sin embargo, el perdonar está en otro plano, en un bucle que es totalmente íntimo y personal. Es importante resaltar que el perdón como problema emerge en la vivencia personal. En un primer plano es una encrucijada privada de carácter existencial, pero el abordaje del problema trasciende los límites de lo íntimo y lo personal para convertirse en un problema general que atañe a nuestro acontecer social y cultural. En este punto surge la pregunta de
cómo hacer de un íntimo sentimiento moral como el perdón una forma de hacer filosofía sin incurrir en trivializarlo como un simple tema de discusión. La intención de este texto es encontrar el camino para producir algo que en sí mismo sea infructífero, en ocuparnos en tratar de resolver un problema cuya característica fundamental es que es irresoluble. Tal vez se trata de dos estratos del mismo problema de la irresolubilidad implícita en ciertas realidades, el del problema filosófico de lo irresoluble, en donde el perdón es un ejemplo, y el de la resolubilidad del problema mismo del perdón. Esto es, la resolución de lo irresoluble en el sentido de aquello que puede ser resuelto, puesto que no habría sentido en resolver lo que no puede ser resuelto de manera alguna, y mucho menos proponer un método para ello. Al hacerlo, se introduce una visión positivista a un problema del carácter ético. Surge la necesidad de abordar el perdón como problema, como aquello que nos convoca al quehacer filosófico, al producir filosofía. En este orden de ideas, este texto no tiene la pretensión de reconstruir y defender una mirada unívoca del perdón, sino mostrar la diversidad y riqueza que encierra este concepto. Es importante tener en cuenta que se parte desde una consideración conceptual de la delimitación del problema según la concepción política que se encarga de la caracterización y diferenciación víctima-victimario, es decir, desde una consideración externa al escenario mismo del hecho frente al acto de perdonar. En este punto es importante resaltar el segundo elemento que se mantiene a lo largo de la tesis. El concepto de diferencia se encuentra estrechamente ligado al concepto de perdón, es decir, de cada una de las concepciones de perdón que son reconstruidas a lo largo del texto encierran una forma específica de entender la diferencia, lo que nos obliga a religar los dos conceptos. Perdón y diferencia son las dos caras de una misma moneda. Existen entonces dos tesis que se mantienen a lo largo del texto. La primera tiene que ver con la relación entre incondicionalidad y condicionalidad del perdón. Es decir, que el único perdón que tiene sentido es aquel que perdona lo imperdonable, donde la fuerza del concepto se encuentra determinada por su incondicionalidad. Esto puede ser llamado la fuerza teórica del concepto y a pesar de ello se encuentra determinado por su carácter práctico, su condicionalidad. La realización del acto de perdonar solo es posible si el victimario se arrepiente de sus acciones y solicita el perdón a las víctimas. De lo contrario, adquiere un carácter de burla y vacuidad. Cuando se pide perdón y se pone en consideración el otorgarlo, se parte del acto de buena voluntad, de tener la capacidad de perdonar. Existe cierto a priori en pensar que por ese acto de buena voluntad se garantiza que la víctima tiene mayor voluntad en otorgarlo que en no hacerlo, pero existen situaciones donde se presenta una relación desigual entre la víctima y el victimario, supuestamente igualada por la intervención externa de un soberano, pero que en lo esencial es desigual y desequilibrada, susceptible de ser más o menos justa e impredecible. De hecho,
En este caso, el perdón adquiere una nueva dimensión que es importante analizar. La segunda tesis sostiene que hay una conexión inherente entre el perdón y la diferencia, de manera que tal que cada elaboración del primer concepto devela una forma de teorizar y aplicar el segundo. Desde este panorama, el perdón surge como un acontecimiento con múltiples dimensiones: figura religiosa, concepto filosófico, acto político. Por tanto, es imposible crear un concepto único del perdón. Su multidimensionalidad exige que esa construcción sea examinada desde una pluralidad de perspectivas, pero ¿cómo hacer para que esa pluralidad siga siendo pluralidad sin convertirla en una unidad? ¿Cómo escapar a un eclecticismo que dé validez a cualquier afirmación en torno al perdón? La única alternativa es sostener una tesis que en apariencia es contradictoria, pero que cuando se examina en profundidad admite el desarrollo de una complementariedad entre lo incondicionado y lo condicionado. El camino que vamos a recorrer tiene tres partes diferentes que mantienen una unidad en lo otro, la forma en que se piensa la diferencia. Es importante resaltar que las teorías religiosas, filosóficas y políticas que se presentan sobre el perdón obedecen a un trabajo de reconstrucción más que a un trabajo de elaboración propio. A pesar de ello, el análisis de la relación entre los conceptos de incondicionalidad y condicionalidad y diferencia corresponden a mi trabajo. Entonces, veamos cuáles son los elementos constitutivos de cada uno de estos caminos. 1. El perdón redentor. Para el cristianismo y el judaísmo, el perdón es un camino de salvación y redención. Es la forma en que el ser humano encuentra la manera de volver a Dios, tanto de la perspectiva de la víctima como desde la perspectiva del victimario. Pero existen claras diferencias entre ambas religiones sobre la forma en que debe ser concedido y solicitado. En la primera parte del trabajo se explican las diferencias y similitudes que existen entre ambas religiones frente al perdón y además los problemas que presentan esta aproximación religiosa. Desde esta perspectiva, hacer filosofía es un acto de contemplación, ya que el espacio-tiempo en donde se realiza es en el espacio-tiempo de Dios. La eternidad, haciendo de la filosofía un ejercicio proyectivo que convierte la trascendencia divina en inmanencia humana. Por otra parte, este tipo de perdón aniquila la diferencia. Todos hacemos parte de Dios, tenemos la misma naturaleza. El problema se genera con aquellos que no poseen esa naturaleza, puesto que quienes no tienen esa naturaleza o bien se tienen que convertir o bien son excluidos. 2. El perdón incondicional. Desde esta perspectiva, el perdón es un acto que no puede ser justificado ni explicado, ya que en el momento en que emergen tanto lo uno como lo otro, el perdón deja de existir, perdiendo su incondicionalidad. El perdón es un acontecimiento que sucede de manera instantánea, una singularidad ajena a cualquier posible constatación. En esta dimensión, el ejercicio filosófico tiene un carácter reflexivo que trata de dar una respuesta a algo que sí es inexplicable y doblemente inmanente. La injustificabilidad de la acción malvada frente a la incondicionalidad del acto de perdonar.
Para el perdón incondicional, la diferencia aparece en su máximo nivel de expresión. Lo extraño, lo otro, aquí el otro no es el otro victimario, sino la emergencia de algo que es extraño, incomprensible. ¿Cuál es la decisión propia de perdonar sin condición, en donde el otro queda neutralizado en el acto de neutralizar el ánimo de venganza, y en tanto que el otro debe ser aceptado sin condición, no necesita ser entendido, rompe en cualquier ámbito de comprensión? El centro de este argumento es una demanda: no me mates. Levinas, 1977. No me mates se refiere al encuentro de un rostro con otro rostro. Ahora bien, en el caso del perdón, quien lo pide le está pidiendo a la víctima: por favor, no me mates, no te vengues. Y por tanto, aquí hay una responsabilidad del yo hacia los otros, pero que presenta una falencia. La responsabilidad no es recíproca. Si el otro no acepta la diferencia de la misma manera que yo, nada evita que me pueda convertir en su víctima. Por tanto, es necesario buscar un nuevo camino. El perdón condicionado. En el ámbito político, el perdón emerge como discurso retórico, en donde el Estado juega un doble papel protagónico. Pide perdón en nombre de los victimarios y lo concede en nombre de las víctimas, pero este discurso puede tener diferentes objetivos y alcances. En primer lugar está el carácter retributivo del perdón. El castigo se convierte en una condición de este, es decir, es el perdón que exige como condición para ser otorgado que se le instaure un castigo al victimario. Pero, ¿qué castigo se le debe otorgar al victimario que ejerce una acción que en sí misma es imperdonable? ¿Por qué tratar de forma humana a alguien que no ha demostrado serlo por los actos de barbarie que cometió? ¿Cómo ejercer el perdón cuando la víctima se encuentra en una situación de desbalance frente al victimario, que además es desconocida por el Estado y la sociedad que la rodea? ¿Cuál es la función de la justicia frente al perdón y viceversa? El perdón retributivo exige ciertas condiciones para que se den a estas preguntas. En segundo lugar, se encuentra el carácter restaurativo del perdón. ¿Cómo ejercer el perdón cuando no se reconoce el daño ni a la víctima? Para que la víctima perdone es necesario que sea empoderada, y ese empoderamiento contempla varios niveles. Volver a ser lo que se era antes de ser victimizado, el reconocimiento social del sufrimiento y las vejaciones a las cuales fueron sometidas víctimas, la garantía de que el Estado cambie las leyes, que esos hechos no vuelvan a ocurrir, junto a una participación activa en el ámbito político de las víctimas. Y una condición anterior: el poder del victimario debe ser mermado. En tercer lugar, emerge el perdón reconciliador. Las comunidades políticas necesitan de la confianza mutua entre las personas que hacen parte de estas comunidades para poder funcionar. Los actos de violencia y los crímenes hacen que las personas pierdan la confianza y se disuelvan los lazos que permiten la cohesión social,
y así el perdón surge como elemento restaurador de estos lazos de confianza, pero necesita que la víctima perdone, que el victimario reconozca su crimen y pida perdón, y que la comunidad política reconozca a la víctima. Por último está el perdón finalizado, donde la amnistía y el indulto ejercen un papel central. Aquel que ejerce el Estado sin tener en cuenta a la víctima, ya que la intención de este perdón es restaurar el orden y la armonía social, dejando de lado el sentir de las víctimas. En este ámbito, el ejercicio filosófico tiene un carácter discursivo. Se encarga de analizar los diferentes eventos en que el perdón emerge como elemento de realidad política, aunque no solo en ese ámbito se materializa el carácter discursivo de la filosofía. Podríamos decir entonces que aunque la filosofía no es política, se mimetiza en ella para poder entender la manera en que emerge este tipo de perdón. La filosofía adquiere un carácter retroyectivo que busca encajar la inmanencia del perdón como acción individual con la trascendencia de una construcción social y política que sobrepasa los límites de la individualidad. Desde esta dimensión, la diferencia es asimilada por el interés político y económico de quien detenta el poder, siendo solo respetada en la medida en que no se anteponga a los intereses económicos y políticos de quienes poseen el poder. En este punto es importante destacar la forma en que la política elabora el concepto de diferencia, donde lo extraño, el otro, es concebido como un enemigo. El perdón redentor. Los sabios dicen que durante la creación del hombre, 4 ángeles ejercían de padrinos. Los ángeles de la misericordia, de la verdad, de la paz y de la justicia. Durante largo tiempo discutieron sobre si Dios debería crear al hombre. El ángel que se opuso más firmemente fue el de la verdad. Esto enfadó a Dios y como castigo lo envió desterrado a la tierra. Pero los otros ángeles suplicaron a Dios que lo perdonara y finalmente readmitió al ángel de la verdad en el cielo. El ángel trajo consigo un pedazo de tierra regado en sus lágrimas. Lágrimas que había vertido cuando fue desterrado del cielo. De ese pedazo de tierra el Señor nuestro Dios creó al hombre. José dijo: estoy dispuesto a creer que Dios creó a un judío de un trozo de tierra regado con lágrimas, pero ¿cómo esperas que crea que él también hizo a nuestro comandante de campo, Will House, con la misma materia? Wiesenthal, 1998. Caín mató a Abel en un acto de ira, pero nunca lo torturó. Caín tenía un vínculo personal con su hermano, pero nosotros somos unos extraños para nuestros asesinos. Wiesenthal, 1998. Una primera aproximación para entender qué es el perdón se encuentra determinada por el acercamiento al origen del término. El perdón emerge como una figura religiosa de carácter
El perdón emerge como una figura religiosa de carácter abrahámico. Las tres religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, tienen un cierto sentido, tienen en cierto sentido un derecho histórico para decir que han inventado el perdón. Cada una practica el perdón como elemento inherente y central a su religión. Cada una de estas tres visiones es diferente y es relevante en la medida en que hacen referencia a lo condicional y a lo incondicional. Desde una perspectiva kantiana, un perdón incondicional puede remitir a una dimensión que muestra una condición de posibilidad de la experiencia humana en la medida en que se comporta como un juicio sintético a priori que se origina en la experiencia, pero que va más allá de toda experiencia posible. Kant, primero. Sin embargo, y al mismo tiempo, es evidente que no se pueden sujetar ni siquiera a los límites de Kant. Existe algo que trasciende más allá de la perspectiva kantiana y que tiene que ver justamente con la idea de pedir perdón en estas tradiciones bíblicas, donde no pasaba de ser una relación con el otro. Yo pido perdón a otro con quien he tenido un conflicto o a quien reconozco que le he ocasionado un daño, pero esto difiere en la medida en que se decida que finalmente la demanda del perdón no debería hacerla frente a un humano, sino a otro que es la encarnación de esa instancia divina, a otro que es la encarnación misma de Dios, porque se considera que la justicia no puede ser resuelta en la relación de tú a tú y por tanto necesita ser mediada por un tercero que no puede ser el Estado o la institución o una especie de tribunal. En estas instancias no es posible encontrar la medida de la justicia. La incondicionalidad del perdón se encuentra determinada por la justicia divina, sobrepasando los límites de la justicia humana, pues es un mandato de Dios que no puede ser revocado ni cuestionado, como si lo pueden ser las decisiones tomadas por los hombres para hacer justicia. Siguiendo a Derrida, solo una sacralidad de lo humano puede, en última instancia, justificar el concepto del perdón. Nada es peor en esa lógica que un crimen contra la humanidad del hombre y contra los derechos del hombre. Si esta sacralidad encuentra su sentido en la memoria abrahamánica de las religiones del libro y en una interpretación judía, pero sobre todo cristiana, del prójimo o del semejante, si desde entonces el crimen contra la humanidad es un crimen contra lo más sagrado entre lo vivo y por tanto contra lo divino en el hombre, en Dios hecho hombre o en el hombre hecho Dios por Dios. La muerte del hombre y la muerte de Dios develarían el mismo crimen. Derrida. Desde esta perspectiva, la justicia escapa al derecho, a la estructura de la decisión jurídica, a la lógica decisional
y por esta razón es calificado de incondicional y se encuentra enmarcado en la divinidad. Desde la perspectiva judeocristiana, la ley de Dios es la del amor. Dios creó a los hombres para que se amen los unos a los otros, y cuando la ley del amor se rompe, la naturaleza de Dios fracasa. Es desde esta doctrina se aglutinan diferentes posibilidades teológicas que consideran la justicia como proyecto comunitario. La ética cristiana considera que Dios es el que perdona y sobre todo perdona las faltas que los humanos han. La ética cristiana considera que Dios es el que perdona y sobre todo perdona las faltas que los humanos no podemos perdonar. El hecho de acudir a la incondicionalidad no es un intento por escapar al concepto, sino que por el contrario es la condición misma de construcción del concepto. Los crímenes cuya enormidad no puede ser medida son crímenes que solo Dios puede perdonar en su infinita misericordia. Es Él quien tiene el poder de purgar los pecados. Dios instaura una ley que posee una doble dimensión: la justicia en el amor y el amor en la justicia. Esta ley fue reafirmada por Cristo cuando, al ser crucificado, perdonó a sus propios asesinos, pues este perdón no es casual ni una palabra vacía de alguien que perdona un crimen que le es indiferente. El perdón para los cristianos no es una acción que emane de los dominios racionales, sino del corazón. La única alternativa que poseen es actuar con justicia, con bondad y caminar humildemente junto a Dios para estar con las víctimas y los oprimidos, para que así, cuando el día del juicio final llegue, sea la misericordia y no la justicia la que determine la actuación de Dios. Desde esta perspectiva es necesario conceder el perdón a quien se arrepiente sinceramente, y el cristiano se encuentra en la obligación de conceder el perdón en toda ocasión. Cuando se perdona sin una razón para hacerlo, es Dios el encargado de este tipo de perdón, porque cuando alguien perdona, posiblemente ha empezado un proceso de comprensión o de reconocimiento del otro, y cuando no lo justifique el hecho de reconocer al otro es una forma de perdonar. Entonces, perdonar es una forma de comprender al otro, incluso por el solo hecho de que yo me oponga. Punto y aparte. Continuaremos.